Advertencia, el siguiente vídeo contiene spoilers. Hola, bienvenidos al Amicarium. En esta ocasión les traemos nuevamente un top 10, pues sabemos que les gusta mucho. En realidad son videos más fáciles de realizar en comparación a los icebergs. Bueno, algo así. En nuestro viaje de hoy, les contaremos sobre nuestro top 10 de los villanos que lograron hacerse con la suya, aquellos que por su astucia y capacidad derrotaron a los protagonistas o marcaron la historia para siempre, dejando una huella importante en el futuro de su historia. ¿Les interesa? A despegar. Micarium Channel. 歌えアブディエル Número 10. 1. En el 10º puesto y abriendo este top nos encontramos con la Intoner 1, la más racional y estratégica de todas sus hermanas. Bajo un punto de vista coherente, Zero, la hermana mayor de todas las Intoners, debería ser la auténtica villana del juego, pues es quien busca aniquilarlas a todas y poner fin al orden mundial que ellas mismas crearon gracias al poder de la flor. Las 5 Intoners traerían paz al mundo, aniquilando a los dictadores y erradicando la maldad, ganándose el respeto de la humanidad. Sin embargo, las 5 hermanas tendrían otra intención, o al menos, bajo el poder de la flor parasitaria, buscando en determinado momento destruir a toda la humanidad. Uno consigue hacerse aliada de una poderosa dragona con quien termina por reconstruir el mundo. Divide las tierras en 5 partes, donde cada una de sus hermanas gobernaría una región, siendo uno quien se quedaría con la capital, la ciudad catedral, gobernando con jerarquía y astucia durante muchos años. ¿Realmente era merecedora de considerarse una vil villana? El mundo ya comenzaba a pudrirse, por lo que Zero, la protagonista, busca acabar con todas las Intoners y finalmente acabar consigo misma para que ninguna Intoner siga con vida y así alimentar a la flor parasitaria. Zero consigue derrotarlas a todas, pero durante el combate final contra uno, en una de las rutas, Zero acaba perdiendo a su dragón, su única arma capaz de poder matarla. Sin un dragón, Zero viviría eternamente y alimentaría a la flor parasitaria, provocando la catástrofe mundial. Uno era demasiado inteligente, así que consigue crear una copia de sí misma, un hermano gemelo que también se convertiría en su apóstol. Es este chico quien, después de la derrota de su hermana, tomaría su lugar en el plan de Uno para preservar el orden que Zero amenaza. De hecho, el Uno varón consigue sobrevivir y continuar la influencia y el legado de su hermana durante varias generaciones. Pues bien, es por esta razón que Uno consigue posicionarse dentro de nuestro top 10. They'll make America great again! Número 9. El senador Armstrong. Proveniente de Marrow Rising, Revengeance, Stephen Armstrong, senador estadounidense y líder detrás de la PMC, World Marshal, es quien trama desatar un caos global para moldear un nuevo orden mundial. Tiene como mentalidad ideológica la ley del más fuerte, piensa que el mundo actualmente está podrido y dominado por débiles y corruptos, por lo que desea que la gente tenga la libertad absoluta y emerjan los más fuertes, todo bajo un contexto proamericano, ganándose el apoyo y respeto de muchos seguidores estadounidenses de ultraderecha. Armstrong es recordado no solo por su carisma y apoyo bélico, sino que también por su enorme corpulencia y poder físico. Su cuerpo está reforzado por nanomáquinas que lo vuelven casi invulnerable, otorgándole gran resistencia. Debido a esto, el combate contra el senador es uno de los más icónicos y memorables de los videojuegos. A pesar de todo, es derrotado por Raiden, pero consigue provocar dudas en el propósito de Raiden, además de que la ideología que seguía continuaría en el mundo. Normalmente cuando un político con tal carisma es enviado al otro mundo, sus ideales se convierten en los de un mártir, sembrando interrogantes y provocando reflexionar sobre un mundo con un nuevo orden social y moral. ¿No nos recuerda a los políticos de la América actual?
Incluso llega a hacer uso de la famosa frase, hagamos a América grande de nuevo. You were behind all of this. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. Número 8. Albert Wesker. El antagonista por excelencia de Resident Evil, quien en un inicio era un científico y capitán del equipo STARS, pero como un infiltrado de la corporación Umbrella, buscando robar información y muestras biológicas. Wesker es de una personalidad maquiavélica, es frío y calculador, nunca mejor dicho, además de ególatra y despiadado. Está convencido de que la humanidad es débil y debe ser mejorada mediante la bioingeniería. Es por ello que planea eliminar a los débiles y crear una nueva raza de seres superiores, consigo como su líder. Para comprobar que su plan es perfecto, decide inyectarse a sí mismo un tipo de virus experimental para poder obtener mayor fuerza y velocidad. De esta manera, consigue llegar a lo más alto en la corporación, esperando finalmente liberar el virus Uroboros para purgar a la humanidad. Aunque en Resident Evil 5 es derrotado, la influencia de Wesker continuaría en entregas posteriores, convirtiéndose en alguien cuya ideología difícilmente podría desaparecer, por no decir de todo el daño irreparable que provocó en vida, causando múltiples muertes y cicatrices en poblaciones enteras, un personaje que ni siquiera la muerte pudo borrar su huella en la historia. Número 7. La bruja, Ellen. Ellen era una niña enfermiza y moribunda. Solía vivir siempre postrada en una cama debido a su padecimiento. Frustrada y molesta por vivir bajo esas condiciones, decide realizar un pacto siniestro con fuerzas oscuras, las cuales estarían ligadas a su casa. The Witch House es un videojuego de RPG de terror, donde Viola, nuestra protagonista, es atrapada por su curiosidad al entrar a esta casa embrujada, pero todo bajo el plan de Ellen de poderse adueñar de su cuerpo. Viola debe intentar escapar de esta casa embrujada, superando muchos obstáculos, trampas y puzzles, pero por desgracia, Ellen es mucho más lista y no permitiría que su presa escape tan fácil sin antes no llevar a cabo su malvado plan. Pues claro, no hay nada mejor que meterse en una casa oscura y siniestra en mitad del bosque. ¿Qué podría salir mal? Finalmente, podemos apreciar que Viola consigue escapar de la casa de la bruja, pero lo que en realidad ocurrió es que Ellen consigue hacerse con la suya, intercambiando su cuerpo con el de Viola, viendo ahora a la pequeña niña arrastrarse por el suelo, mientras que la bruja, ahora en el cuerpo de Viola, se encuentra con su padre. El papá de Viola, cuando observa a la criatura arrastrarse, no duda un segundo en dispararle. Es por esto que Ellen es una de las únicas villanas de los videojuegos que consigue triunfar en un final verdadero. Por supuesto, un final amargo, pero para nuestra antagonista, un final feliz. Número 6. Mónica. La presidenta del club de literatura en Doki Doki Literature Club, un juego engañoso, pues a primera vista pareciera ser una novela visual romántica más, pero en realidad se trata de un juego de terror psicológico y metaficción. Mónica aparenta ser al principio un personaje amable, dulce, un poco distante, quien pareciera preocuparse por los demás y espera que todos se encuentren bien, pero en realidad, estaría escondiendo un secreto mucho más oscuro. Para empezar, ella es una de las únicas personajes de los videojuegos que es consciente de ser un simple personaje programado en un videojuego. Puede romper la cuarta pared y, por si fuera poco, puede accesar a los archivos del jugador para poder hacer declaraciones personales que podrían inquietar. Mónica al inicio solo bromea y juega con los demás personajes del videojuego,
pues para ella no tienen absoluta relevancia. Ella desarrolla sentimientos genuinos por el jugador, y quiero enfatizar esto, por el jugador, no por el protagonista de la novela. Como ya dije, ella puede accesar a los archivos internos de donde se haya alojado el juego, llegando a conocer el nombre real del jugador, saltándose así el nombre que le damos al protagonista. Mónica además puede sabotear el juego entero, eliminando al resto de personajes solo con la intención de quedarse a solas con el jugador en un espacio vacío para siempre. Bajo esta situación, ella es el único personaje de su videojuego, por lo que podríamos atestiguar un extraño caso donde la villana destruye su mundo entero con tal de quedarse con el jugador. Perturbador, ¿no? ¿Te asustaste? Sin embargo, el jugador puede elegir quedarse para siempre en esta realidad marcada por Mónica, o buscar borrar su archivo dentro de la carpeta del juego. Sí, realmente nos obligan a ingresar a los datos internos para así eliminar a Mónica, provocando que seamos nosotros mismos como un jugador físico, quienes derrotemos, por decirlo de una manera, al villano. Simplemente Mónica. Número 5. Junko Enoshima. La principal antagonista de Danganronpa, quien también se convierte en la principal responsable y causante de todos los acontecimientos en el resto de entregas de la franquicia. Considerada como la arquitecta de la desesperación, no tiene intenciones de conseguir poder político ni riqueza, tampoco busca venganza. Su única motivación es sumergir al mundo en una desesperación absoluta, ya que le encuentra placer ver a la gente sufrir. Quizá esto contradiga los parámetros en los que elegimos a los villanos de este top, pero Junko realmente es una figura demasiado inteligente y planificadora. Una mente maestra escondida en su personalidad glamurosa y retorcida. Ella tiene la capacidad de manipular masas enteras, de planear conspiraciones perfectas, puede predecir las reacciones humanas con precisión quirúrgica. Incluso, ella es quien consigue realmente sumir en desesperación y caos a todo el mundo. Dentro de su universo, ocurre un evento mundial conocido como la tragedia más grande en la historia de la humanidad, el cual lleva al planeta entero a un colapso total. Naciones enteras cayeron solo por los planes de Junko. Una vez hecho esto, provoca un juego de desesperación dentro de su propio instituto, manipulando a sus compañeros y obligándolos a matarse unos a otros como parte de su propia diversión. Consigue lavarle el cerebro a muchas personas de todas las edades, volviéndolas en soldados de la desesperación, y considera que el concepto de la esperanza es algo que necesita para corromper a quienes buscan oponerse a ella hasta al borde del rompimiento mental. Es realmente toda una sádica. Por si fuera poco, Junko planea su propia muerte una vez convencida que su plan no tiene forma de revertirse, además de haber quedado satisfecha viendo el mundo arder. Muerto el perro se acaba la rabia, dice un viejo refrán, pero en este caso no es así. El mundo está envuelto en un caos irreparable del que difícilmente podrán salir, y aun si consiguen volver las cosas a la normalidad, el daño que Junko provocó habrá quedado marcado para siempre. Sin dudas, una de las villanas más icónicas de los videojuegos. Todo un ejemplo a seguir. Creo que sería todo lo contrario. Very well. It is time. Número 4. Artorius Colbrand. El principal antagonista de Tales of Berseria, quien se nos presenta como el cuñado y maestro de Daughter Crow, la protagonista del juego. Artorius iba a casarse con Celica, hermana mayor de Velvet, con quien además iba a tener un hijo, pero tras un ataque a la aldea, tanto Celica como los padres de Velvet fallecen, así como gran parte de la población. Esto provoca un cambio repentino en el ver las cosas de Artorius, quien ahora se habría vuelto más distante, pero al ser el único familiar de Velvet,
se queda a vivir con ella y su hermano menor, Laphicet. Durante este periodo, Artorius descubre que las emociones humanas conducen a la malevolencia, principal fuente de corrupción del mundo, despertando a los demonios, por lo que, para salvar a la humanidad y evitar otra tragedia como la que vivió, debe suprimir las emociones humanas, destruyendo de esta forma el libre albedrío. Si el sufrimiento es inevitable mientras la gente tenga sentimientos, entonces que no hayan sentimientos, pensó. Bajo esta filosofía, eventualmente termina por convertirse en el líder de los exorcistas de la abadía, populares y famosos por considerárseles los salvadores del mundo. Su plan había comenzado. Para poder convertir a toda la humanidad en leales sirvientes sin emociones, necesitaba comenzar con reprimir sus propias emociones y, para hacerlo, debía deshacerse de su única familia. Realizó un ritual de sacrificio, ofreciendo a Laphicet, pero Velvet descubre el plan y busca salvarlo, aunque es incapaz de lograrlo. Es entonces que Velvet también se vuelve parte del sacrificio, dejando satisfecho a Artorius. Pero Velvet sobrevive, adquiere además un poder oscuro, y en su mente solo existe el deseo de vengarse de Artorius. Nuestro villano rápidamente asciende en la abadía, moviendo sus hilos con astucia, consiguiendo que muchos entreguen su alma a su mundo soñado. Recordemos que todo lo está haciendo para proteger al mundo y evitar que ocurra otro ataque demoníaco, convirtiéndose para muchos en un héroe, incluso visto como un santo. A pesar de todo, sus acciones se oponen a la libertad, una ideología radical. Se quedó muy cerca de lograr su plan maestro, pero como es evidente, no puedes lograr que todo el mundo esté de acuerdo contigo, por mucho que creas estar en lo correcto. Número 3. Marisbury Animus Fair. Fate es una gran franquicia donde son invocados 7 sirvientes históricos bajo el mando de un mago cada uno, los cuales lucharán en una guerra santa por la obtención del Santo Grial, un codiciado objeto capaz de cumplir cualquier deseo. Durante muchos años, las familias de magos más poderosas se preparan para participar, siendo la Iglesia la mediadora arbitraria de la guerra. Desde Fire Grand Order, tenemos al fundador y primer director de Caldea Security Organization, es también padre de Olga Mary y uno de los más brillantes magos de la era moderna. Al ser cabeza de la familia Animus Fair, Marisbury se especializa en la astronomía y la observación del destino. Su objetivo es alcanzar la raíz, la casa, el origen y fundamento de toda existencia, pero el mundo no vive tiempos fáciles, por lo que creó la organización de Caldea para proteger la humanidad del colapso mediante el proyecto Raysift. Es el Bruce Wayne de Fate, pues es rico, carismático, visionario, con un gran conocimiento e influencia. En la guerra por el Santo Grial desarrollada en Fuyuki, consiguió ganar junto a su sirviente, el Caster Salomón, y utilizó el Santo Grial para financiar la creación y tener todo a disposición de Caldea. Sin embargo, Marisbury tenía una filosofía diferente, incluso considerando a su mejor estudiante, Wodaim, como su futuro sucesor en lugar de su propia hija. Deseaba trascender, deseaba la trascendencia de toda la humanidad. Marisbury quería utilizar a Caldea y el proyecto Raysift para crear una humanidad alternativa, más perfecta, que no dependiera de las reglas impuestas por el mundo ni por los dioses. Permitió que la bestia conocida como Boetia existiera, pero Boetia acabó por rebelarse. No obstante, antes de que pudiera ver su plan maestro desarrollarse, fue interceptado en su oficina por alguien que sabía que su plan iba a poner en riesgo a la humanidad. Es decir, lo que Marisbury quería era acabar con el mundo conocido, quedándose solo con lo mejor para construir un mundo nuevo. Tuvo la elección de elegir entre el proyecto de Caldea o su propia vida. Marisbury acabó tomando su propia vida por su cuenta. Welcome to the Caldea Security Organization. Un par de años después, luego de una excelsa preparación, su hija, Olga Mary Animus Fair, toma el mando como la nueva directora de Caldea, comenzando así el proyecto Grand Order. Un momento. Si el antagonista del que estamos hablando ha muerto, ¿cómo es que entra en este top? Simple, Marisbury podría no estar muerto del todo, de hecho, ha estado presente desde el comienzo hasta la actualidad,
provocando que el jugador, es decir, el protagonista del juego, lleve a cabo su plan a ciegas todo el tiempo. Se cree que Marisbury consiguió no solo sobrevivir a forma ideológica, sino que también consigue trascender a la muerte mediante un plano espiritual distinto, superando así los límites de la humanidad y de la magia que tanto estuvo buscando. Tal vez a principio no suena tan imponente como otros villanos, incluso ni comprendemos el por qué se consideraría un villano, pero lo cierto es que la humanidad se está corrompiendo, el mundo está en un grave riesgo, y solo el plan de Caldea puede salvarla bajo el concepto de la trascendencia. Se esperan muchos sacrificios, incluso con la fe y la esperanza de un mundo mejor, pero dándole la razón a Marisbury en todo momento. Por supuesto, este destino no es precisamente el que estaríamos buscando como protagonistas, y se buscaría revertir lo que se comenzó a construir varios años atrás. Salvar a la humanidad, darles la libertad de vivir, pues Marisbury nunca comprendió sobre los sentimientos de los demás, solo buscó la superación del hombre, siempre mantuvo su mirada en las estrellas, y más allá de ellas. La historia de Fire Grand Order continúa hasta la fecha de subida de este video, por lo que desconocemos en cuál vaya a ser el desenlace de todo esto. ¿Marisbury habrá conseguido lo que siempre quiso? Pareciera ser que ya lo ha hecho, su pastel está horneado, solo falta la cereza. Y que alguien se lo coma. Número 2. Ganondorf. Por supuesto que hablaremos de uno de los villanos más populares y emblemáticos en la historia de los videojuegos, pero no solo por su malevolencia y perversión, sino por ser, literalmente, uno de los únicos villanos en haber conseguido ganar y someter al mundo. Ganondorf es la reencarnación del Heraldo de la Muerte, además de ser un hechicero habilidoso con una extraordinaria fuerza física. Además, es rey de los Gerudo, una tribu del desierto conformado únicamente por mujeres, donde al nacer un varón, es elegido como su rey. No obstante, Gerudo es una tierra vasalla del reino de Hyrule, lo que convierte a Ganondorf en siervo del rey de Hyrule, algo que evidentemente no desea hacer, sino conquistar el reino entero y posteriormente a todo el mundo. Durante un tiempo, Ganondorf se mostró fiel al reino, convirtiéndose en más que un caballero, sino en alguien con gran influencia en las decisiones internas. Una persona muy calculadora e inteligente, un estratega brillante. Hasta el día en que encuentra a la Trifuerza, un poder que utiliza para crear su propio imperio. Bien, hasta ahora sabemos que Ganondorf es el villano perfecto para cualquier historia, entonces llegaría el héroe a derrotarlo y salvar el mundo. Pero no es así. Debemos señalar que Ganondorf aparece como villano principal en varios de los juegos en The Legend of Zelda, y su historia puede variar dependiendo de cuál hayamos jugado. En esta ocasión, utilizaremos como referencia el juego más popular de Zelda, The Ocarina of Time. Link había encontrado la espada maestra, la única capaz de derrotar a Ganondorf, quien ahora es inmortal luego de tener un pedazo de la Trifuerza, el pedazo del poder. Pero una vez con la espada en sus manos, es sellado en el Templo del Tiempo, pues todavía era un niño y seguramente sería derrotado sin complicaciones por Ganondorf. En razón a asegurar su victoria, se queda encerrado por 7 largos años. Durante ese tiempo, Ganondorf consigue acabar con la vida del rey, se apodera del reino entero, esclaviza a otras razas, congela los valles, invoca temibles monstruos para dejarlos vivir en los bosques, envenena los ríos y llena de ponzoña los árboles. Durante 7 largos años, muchas personas inocentes perdieron lo que más amaban, vivieron tiempos de agonía y desesperación. La gran ciudad de Hyrule, próspera y llena de vida, terminó convirtiéndose en una fortaleza infernal. Pero todo esto ya estaba destinado, las diosas sabían que algo así debía ocurrir, hasta que Link, el héroe del tiempo, pudiera despertar y acabar con la amenaza del rey maligno. Por si fuera poco, toda esta calamidad pudo haberse prevenido desde mucho tiempo atrás, ya que las diosas favorecían únicamente a Hyrule, entregando a su pueblo tierras fértiles, lagos, bosques y ríos donde pudieran prosperar, mientras que las tribus del desierto eran marginadas.
tal situación provocó un sentimiento de repudio entre los Gerudo hacia los Ilianos. Ganondorf solo quería que su pueblo fuera reconocido y respetado, pero solo consiguió destruir al mundo por su resentimiento y ser sellado en el reino demoníaco tras haberse convertido en la bestia infernal, Gañón. Pese a todo, el daño que provocó fue irreversible, provocando un verdadero cambio en el mundo, con Zelda como la nueva reina de Hyrule. Here comes Kefka. Let's teach them a thing or two, or three. It's a beautiful day for a massacre. Número 1. Kefka Palacio. Al comienzo de Final Fantasy VI, Kefka es solo un bufón y general de la corte del emperador Gestal, con ideas un poco retorcidas incluso para el malvado emperador. El imperio buscaba hacerse con el control total del mundo, bajo una dictadura estableciendo sus propias reglas. Kefka nos demuestra ser una persona sádica, egoísta, nihilista, excéntrica, demasiado teatral y curiosamente víctima de experimentos mágicos que provocaron su rechazo a su propia humanidad. De hecho, en muchas ocasiones toma decisiones demasiado inhumanas, como envenenar los ríos para acabar con toda la población que se opusiera al imperio, sin tener en consideración tampoco a cualquier otro ser vivo. Una de sus frases más famosas es la siguiente: nada le puede ganar a la música de cientos de voces gritando al unísono. Luego de esto, todo el reino entero de Doma es aniquilado, habiendo muy pocos sobrevivientes. Aunque el emperador escucha sobre las terribles acciones de Kefka, no toma ninguna medida, pues sigue creyendo que le es sumamente fiel. El objetivo del emperador Gestal es la de llegar a la legendaria isla flotante, donde encontraría las 3 estatuas divinas con las cuales interactuar y convertirse en un dios, manteniendo el equilibrio en el mundo y provocando que todos se rindan ante su persona. Pero en este punto, Kefka se voltea al emperador, comienza a jugar con las estatuas, demostrando que ha caído totalmente en la locura. Para Kefka, el equilibrio del mundo no significa nada. Hasta ahora, sabíamos que Gestal era un emperador despiadado, pero Kefka lo supera, acaba con su vida en ese instante y lo arroja fuera de la isla flotante. Y entonces, comienza el fin del mundo. Debido a que Kefka desestabilizó las estatuas sagradas, el mundo entero comienza a fragmentarse, formándose nuevos continentes, habiendo terremotos, grandes inundaciones, explosiones volcánicas. Reinos enteros y el propio imperio acaban siendo destruidos. Un mundo en completa ruina, ya no hay fuerzas políticas ni dioses a los cuales buscar refugio. Los sobrevivientes han perdido toda esperanza y solo buscan sobrevivir en un lugar tan hostil. Kefka ha ganado, el villano ha vencido a todos los héroes. Todo el esfuerzo hasta el momento fueron en vano, ya no queda nada más que proteger, se ha acabado todo. ¿Y ya? ¿Realmente es el fin? Kefka ha conseguido convertirse en un dios, lleno del deseo de ver el mundo arder, pero al conseguirlo, comenzaría a aburrirse nuevamente. Si ya lo destruyó todo, ¿qué más queda? Construyó una torre de magia sobre los escombros, donde continúa aniquilando a cualquiera que intente desafiarlo. Por supuesto, es consciente que se ha convertido en el rival a vencer, si es que hubiera alguien que quisiera desafiarlo. De hecho, hay analogías tanto filosóficas como en apariencia de Kefka en relación al propio ángel caído, Lucifer. Pero la esperanza es lo último que muere, por lo que una última resistencia se reúne con la intención de rescatar lo poco que queda de la humanidad. Al ser derrotado, Kefka nunca se arrepiente de sus acciones, incluso amenaza con volver a destruir la vida, los sueños y la esperanza. Incluso después de haber sido derrotado, el mundo nunca volverá a ser como antes, aunque el equilibrio mágico pueda volver a restaurarse. Entre risas y fuego, Kefka se erigió como el payaso que no solo mató al emperador, sino al mundo mismo. Dios de un mundo en ruinas, su locura fue tan grande que nada, ni siquiera la esperanza, parecía sobrevivirle. Es por esto que, dentro de todos los villanos y antagonistas que consiguieron marcar su historia, Kefka literalmente consiguió destruir el mundo entero, ganándole a los protagonistas, dejando su huella impactante incluso después de muerto.
Y esto ha sido todo por hoy, esperamos que el video les haya gustado. Les recordamos que este top es a nuestro criterio, por lo que seguramente nuestros tripulantes tengan otros nombres u otro orden. De ser así, nos gustaría leerlos. ¿Esto significa que volvemos a la actividad? Yo no creo en los milagros. No sean pesimistas, todavía tenemos objetivos por cumplir en la nave. A todo esto, ¿dónde está Mika? La capitana dijo que tenía algo importante que hacer. En fin, creo suponer lo que está haciendo. Como sea, nos volveremos a ver en el próximo viaje. Hasta pronto. Todavía no habéis pensado en una frase de cierre, ¿verdad? Cada día brillamos más por nuestra decadencia. Esta vez te venceré, malvado Ganondorf. Te dejé ganar la última vez porque era más joven.